Bien, vamos a hablar de las proteínas. En realidad las proteínas son el resultante de la información que está contenida en el ADN, ¿no? Es decir, nosotros en las células tenemos un núcleo y en ese núcleo están contenidas, ¿no? Por ejemplo, en el núcleo de cualquier célula somática, es decir, de cualquier célula del cuerpo. Las células somáticas son aquellas que no son reproductivas, así que vamos a descartar óvulos y espermatozoides. Todo el resto son somáticas. Las células somáticas, decía, en el núcleo están contenidas 23 pares de estas moléculas, ¿no?, que están empaquetadas formando los cromosomas. Bien, estas moléculas de ADN tienen información que es la única información que tienen, ¿no?, dicho sea de paso. Tienen información para que en el ribosoma, que se encuentra fuera del núcleo, se puedan sintetizar proteínas. Y las proteínas es todo lo que somos, básicamente, ¿no? Hay otras moléculas que tienen muchísima importancia, etcétera, etcétera, pero las proteínas, ¿no?, es todo lo que somos. Desde nuestro color de pelo hasta nuestro grupo sanguíneo, desde, no sé, lo que se les ocurra. Bien, no es otra cosa que la expresión de la información genética, ¿no? El resultado de esa información genética es la proteína. Y la proteína está formada por una molécula fundamental que es para su formación, que es el aminoácido. Y estos aminoácidos están encadenados unos con otros por unos enlaces muy particulares, formando las proteínas. Bien, ¿y qué es un aminoácido? Un aminoácido en realidad es la conjunción de un grupo amino, ¿sí?, con un extremo ácido, formando un aminoácido. Ese grupo amino tiene nitrógeno y hidrógeno, ¿sí?, por eso radical amino, carbono, ¿no es cierto?, que está unido a un hidrógeno y a un radical que le va a dar identidad a ese aminoácido. Hay varios radicales disponibles, ¿no?, para fabricar las proteínas, para sintetizar las proteínas, y en el extremo un radical ácido constituido, lógicamente, como todo radical ácido, por un carbono con oxígeno y un radical oxidrilo en el extremo. Bien, ahora, estos aminoácidos son capaces de polimerizarse. Bien, esa polimerización de los aminoácidos digamos que tiene que ver con formar cadenas, ¿sí? Esa cadena lineal que se forma cuando yo pongo un aminoácido al lado del otro es la estructura primaria. Bien, y ustedes saben que hay unas fuerzas intermoleculares que no son uniones químicas, son fuerzas intermoleculares que se llaman puentes de hidrógeno, y gracias a esos puentes de hidrógeno va a ir esa cadena lineal tomando una determinada forma, y esa es la estructura secundaria. Bien, va a haber un plegamiento en el espacio después de esa estructura secundaria, ¿no?, que tiene que ver con otro tipo de fuerzas que actúan en la molécula, y esa sería la estructura terciaria. Y por último, la conjunción de varias, o de por lo menos dos de estas unidades, va a dar origen a la estructura cuaternaria, y esa estructura cuaternaria es la que le va a dar funcionalidad a la proteína, porque la proteína no solamente se define por su digamos, estructura química, sino por su disposición en el espacio, la forma de la proteína, la forma en que está plegada, la forma final que toma,
¿no? La va a ser funcional o la va a ser disfuncional, ¿no? Hay una enfermedad famosa, una anemia muy especial, donde las unidades que transportan el oxígeno en la hemoglobina tienen una malformación genética porque la proteína está mal plegada en el espacio, porque hay una cuestión genética, ¿bien? Es decir, la información contenida en el ADN no es la correcta, y cuando el ribosoma sintetiza la proteína, la sintetiza con determinados errores que vuelve a esa hemoglobina incapaz de transportar el oxígeno por la sangre, con lo cual hay una suerte de anemia, ¿sí? Y una desoxigenación de las células que trae acarreado un montón de problemas, ¿no? ¿A qué viene esto? A que es muy importante en las proteínas la forma en que está plegada en el espacio, ¿sí? La estructura final de esa proteína. Si esa proteína no tiene una estructura final acorde, imposible que funcione, independientemente de su estructura química, que también es importante. Bien, entonces tenemos que la proteína funciona con 4 estructuras y se enlaza cada subunidad de la proteína, es decir, cada aminoácido con otro aminoácido, de una forma muy parecida a cómo se enlazan los hidratos de carbono. En realidad, los hidratos de carbono y los lípidos van a liberar agua por una cuestión de radical oxidrilo. Acá también van a liberar agua, pero se van a unir directamente con el nitrógeno. Es decir, si yo a una proteína X, vamos a escribir acá, ¿no es cierto? Yo tengo un aminoácido. Y le pongo otro aminoácido al lado. Perdón, este ya no es simple, ¿no? Este es el radical oxidrilo, ¿sí? Acá va un hidrógeno y acá va el radical, que después vamos a ver cuando vemos ADN y síntesis de proteína de qué se tratan estos radicales, ¿sí? Yo tengo acá 2 aminoácidos diferentes. Si ustedes se fijan, ¿bien? Yo con este oxidrilo y este hidrógeno puedo formar una molécula de agua. El agua se va y el nitrógeno queda directamente unido al carbono, ¿sí? De modo tal que ahora tengo un dímero, es decir, tenía 2 unidades separadas y ahora tengo un dímero. Si yo tengo muchas unidades, una al lado de la otra, a eso lo voy a llamar polímero. Por eso decimos que, por ejemplo, los azúcares y las proteínas se polimerizan. Si hay alguna duda con esto, me responden. Me preguntan, yo respondo.